bueno estar delante de tu presencia en este día, oh Señor. Qué gozo, Señor, recibimos interno de saber que tú estás con nosotros. Que tú nos creaste y que tú, Señor, nos salvaste. Te pido en esta mañana, Padre, por cualquiera en nuestro medio o que nos oiga, Señor, en algún momento en línea que no ha rendido su corazón a Cristo y confesado a Cristo como su Salvador. Lo cual se requiere, no solamente es creer internamente, pero evidencia de esa creencia es confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Que tú, Señor, en este día, a través de tu mensaje, tu palabra, tú también causes, Señor, que otros te conozcan y que vengan a ti en fe, tornando de su vida arrepentidos, tornando a una vida nueva, gloriosa que tú le entregas, Señor. Bendice este santuario y todos los que en este día se reúnen delante de ti en muchos lugares, Señor. Que tu nombre sobre todo sea nombrado. Gracias por este privilegio, Señor, que tenemos de juntarnos delante de tu presencia para oír tu palabra. Y te pido, Señor, que en esta mañana nuevamente tú te derrames, tú te presentes fiel para con nosotros, que podamos oírte. Úsame como vasija, Señor, por tu gracia. Ayúdame, Señor, a ser fiel a lo que tú dices. Tapa mi boca en aquello que no es tuyo, pero ayúdame a ser pregonero fiel de lo que ciertamente es tu palabra, y que tú seas servido, honrado, y que muchos sean atraídos a ti. Esto pedimos juntos como pueblo tuyo, Señor, porque no solamente es para nosotros, pero para millares de millares que necesitan a Jesús. Todo esto lo pedimos en su nombre, su poderoso nombre. Amén. Amén. Qué gozo estar juntos, hermanos. Me siento honrado nuevamente de estar aquí con ustedes en esta gloriosa mañana. De veras que es una honra y una bendición, amén, de poder abrir la palabra de Dios juntos. Para mí es un privilegio, de veras que no merezco este privilegio, pero gracias a Dios que me lo concede. Y les puedo decir que tengo fuerzas renovadas. No sé si me lo ves en la cara, en el rostro, pero estoy motivado de ver lo que el Señor está haciendo, en ver lo que Él está haciendo en tu vida, en la vida de muchos otros. Dios está moviéndose, amén. Ahora, si tú no lo estás viendo, entonces quizás es contigo que estoy hablando en este momento. O abre tus ojos, mira que Dios es bueno. Es más, Jesús usa unos problemas y dificultades de nuestras vidas para traernos a Él, para hablar, para glorificar su nombre. Hermanos, es todo para su gloria y para su renombre. Aquí no estamos para otra cosa, y somos salvos para eso, para que Él sea visto. Es para Él y por Él, porque de Él son todas las cosas, para que muchos, no solamente nosotros, pero muchos otros le conozcan también. Y es para que Él sea glorificado en los corazones de todos, llenando sus vidas con su presencia y restaurándoles a todos de las ruinas de este mundo. Hermano, el mundo no ofrece nada para restaurarnos o limpiarnos o bendecirnos. Solo Cristo hace eso. Y por eso venían a Él las multitudes. Y esta mañana tenemos la gracia de regresar a su palabra. Yo les voy a invitar a Hechos, capítulo 4, en esta mañana. En esta mañana estoy iniciando una serie nueva que hablaremos de eso un poquitico más. De vez en cuando vamos a estar tocando esta serie. Vamos a estar tocando algunos aspectos del libro de Hechos en esta nueva serie que comenzamos en esta mañana. Pero marca tu Biblia ahí en Hechos, capítulo 4. Hechos es el primer libro después de los evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces tienes Hechos. Marca tu Biblia en el Hechos capítulo 4 y ve al último capítulo de Hechos, Hechos 28, para ver el último versículo de Hechos, que vamos a verlo en un momento. Pero mientras que te quedas ahí, estás en el capítulo 28 de Hechos. Si tú recuerdas, hermanos, cuando estabas en el colegio, quizás aprendiste o has oído de la primera ley del movimiento. Fue Newton, Isaac Newton, que descubrió esto y lo escribió. La primera ley de movimiento de Newton establece que un cuerpo en reposo permanece en reposo, no se mueve.
Y un cuerpo en movimiento permanece en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Así que si estás inmóvil, te quedas inmóvil. Es lo que dice. Si estás moviéndose, sigue moviendo hasta que algo te pare de mover. O algo te mueve si estás en reposo para que seas movido. Para ilustrar esto un poquitico, si por ejemplo tú piensas en un tren de carga promedia tiene una longitud de como 1 milla, como 60 a 90 vagones. Los trenes son increíblemente grandes. Y cuando un tren viaja, vamos a decir como a 55 millas por hora, que es lo que usualmente son llamados a tomar, es como 88 kilómetros por hora. Ese tren tarda hasta 1 milla entera para detenerse por completo. Tanto peso, tantos vagones, tanta distancia. Obviamente es la razón que nosotros paramos cuando viene un tren. Porque si no, él no va a parar en 2 minutos o 2 segundos. Eso va a llevar 1 milla en algunos casos para que pueda llegar a su paro completo, detenerse por completo. Ahora imagínate si tú y yo estuviésemos en ese mismo tren, nos llevaría a nosotros también 1 milla completa para llegar a un paro completo. No porque nosotros somos una gran fuerza, sino porque estamos sobre un tren increíble que tiene gran fuerza. Y así mismo es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así mismo es la Biblia describiendo, hermanos, cuando nosotros somos unidos a Cristo. Porque Él y solo Él es el poder en nuestras vidas, ¿no? Y nada detiene el poder de Dios. Tú puedes detener un tren, pero tú no puedes detener a Dios. Cuando somos unidos a Cristo, el poder de Dios, el evangelio se puede mover en nosotros y a través de nosotros. La palabra dice que no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para los que se salvan. Y el evangelio tiene que correr en el corazón, en la boca, en la mente del creyente. Y es un poder, hermanos. Es poderoso. Y es cuando somos unidos a Cristo que el evangelio se puede mover en y a través de nosotros. Y no es porque nosotros somos tan poderosos y nada nos puede detener, sino es porque Dios es tan poderoso y nada lo puede detener a Él. Aquí en Hechos 28, algo que no vemos con regularidad, es el último versículo del libro. Usualmente en los libros de la Biblia no encuentras en el último versículo un resumen apropiado de todo el libro, pero en Hechos 28 es lo que encontramos, el cual nos entrega el todo del libro, si lo puedes recibir, describiendo no solo lo que ocurrió a través del libro, pero que todavía está ocurriendo en nuestro mundo y con todo lo que todavía están sobre ese tren poderoso que no se detiene. Eso es lo que dice el último versículo de Hechos. Si lo pueden leer conmigo, dice así, Hechos 28, 31. Predicando el reino de Dios e enseñando del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lo leo otra vez. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y es aquí de donde yo quiero tomar título para lo que estaremos viendo con regularidad de semana en semana acerca de este tema increíble. El título es Sin impedimento. Porque así es el evangelio. Es como un tren poderoso que nadie puede detener. Amados, el evangelio no puede ser detenido. Tú no lo puedes detener, yo no lo puedo detener. Ahora el asunto es si nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque Dios está obrando, amén. Desde el primer siglo, desde la primera iglesia, el evangelio sigue corriendo por todo el mundo. He aquí nosotros, una iglesia, por su gracia, de aquí también debe correr el evangelio abiertamente y sin impedimento, ¿no? Y algunas traducciones dicen con plena libertad,
con todo denuedo, sin obstáculo, sin impedimento. Así que en esta mañana, lo primero que quiero hacer y lo que estaremos haciendo es poniendo atención a una pregunta y contestando la pregunta. La pregunta es esta, es lo primero que vemos y vamos a desarrollarlo. ¿De dónde sacaron estos servidores de Dios en Hechos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles y todo lo que les sirvieron? ¿De dónde sacaron esta fe inconmovible, inquebrantable, que podían predicar y enseñar y hablar de Dios sin impedimento, sin obstáculo, con todo denuedo, con plena libertad? ¿De dónde sacaron esta inconmovible fe? Esta fe inquebrantable. Bueno, tú quizás pudieras ya tener algunas ideas de dónde salió, pero tus ideas y mis ideas no son tan importantes en comparación a lo que dice la palabra de Dios. Y nuestro texto aquí en Hechos lo describe y nos contesta esta pregunta. Hermanos, cualquiera de nosotros desearía ser tan atrevido, tan fuerte, tan capaz para anunciar el evangelio sin temor. Yo no sé si tú lo has tratado, pero para compartir estas verdades grandes, inmediatamente nos hace un poquitico temeroso. Sé qué decir y cómo decirlo y cómo responderán y qué se me hacen preguntas. Para anunciar el evangelio sin temor, con completa libertad, sin impedimento alguno. De eso es lo que estaremos hablando en esta serie. Así que esta mañana vamos a acompañar a los apóstoles en parte de su jornada aquí para ver cómo ellos anduvieron y compartieron el evangelio. Estamos ahora regresando a Hechos capítulo 4. Por eso los invité aquí. Por supuesto, espero que tú traigas tu Biblia todos los domingos y estés comenzando a estudiar Hechos. Esta mañana quiero encomendarles no solamente que después de este sermón, esta semana lean no solamente Hechos capítulo 4, donde vamos a estar, pero que también lean Hechos capítulo 5. Así que tienen una tarea esta semana, Hechos 4 y 5, que lo estemos leyendo como iglesia. Y de eso veremos más, para que estemos más informados. Pero lo que voy a hacer en esta mañana, le voy a entregar un poco de resumen del capítulo 4, por falta de tiempo, porque es un capítulo largo, no quiero usar nuestro tiempo solamente ahí. Pero para entender el capítulo 4, para entender lo que está en el capítulo 4, tenemos actualmente que aún regresar un momentico al capítulo 3, el capítulo anterior del capítulo 4. Y considerar los eventos previos del capítulo 4. Porque Pedro y Juan vinieron al templo, dice el capítulo 3, versículo 1, que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de oración, y dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, que vino a ellos. Versículo 6 de ese capítulo dice, Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tú has oído quizás esa historia. Increíblemente este hombre que tenía 40 años, nos va a decir el texto en otra porción, había estado cojo toda su vida y de repente está caminando. Causó tal estorbo y estruendo en toda la ciudad que hasta 5,000 personas se reunieron a causa de este gran estorbo. Le dio una gran oportunidad a Pedro y a Juan predicar. Dice versículo 6 de Hechos 3. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata. Y al ser sanado, ellos tuvieron la oportunidad gloriosa de predicar una multitud. Dice versículo 12 de Hechos 3. Pedro y Juan le dijeron claramente, predicaron, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Que no sea así. Como si por nuestro poder o piedad hicimos hecho andar este hombre, este cojo. Entonces le dice claramente, el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ahora apunta el dedo a ellos, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y les predicaron, Juan y Pedro les predicaron claramente del reino de Dios y de su Hijo Santo Jesucristo. Pero entonces llegamos al capítulo 4, donde estamos esta mañana,
Inmediatamente en el capítulo 4, comenzando con el primer versículo, vemos que hay el primer impedimento, aparente obstáculo. Voy a leer versículo 1 al 4 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, mientras que estaban hablando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermano, ¿no es increíble? Es más asombrante cómo Dios utiliza problemas y dificultades y enfermedades como de este cojo y tragedias de cualquier tipo para mostrar su poder y como resultado traer mucha gente al reino. Así opera Dios. Y la idea aquí es que nosotros no nos maravillemos cuando ocurren cosas, sea de cualquier tipo, dificultades, enfermedades, sea lo que sea, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre está obrando. Y que nosotros podamos ver su plan es lo más importante. Y unirnos a su plan aún mayor importante. Y que el evangelio corra en y a través de nosotros, gloria a su nombre. Increíble. El próximo día, porque estuvieron en la cárcel toda la noche, aconteció que los trajeron delante de ese grupo y los cuestionaron, diciéndole, versículo 7, ahora el capítulo 4, ¿con qué potestad y en el nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Qué descarados, ¿quién son ustedes para estar hablando estas cosas y en el qué nombre de quién? ¿Con qué autoridad? Ellos respondieron nuevamente con el evangelio. Yo no lo voy a citar esa parte en esta mañana. Veremos con más detalle su predicación en otras oportunidades y dejaremos eso para otro tiempo. Pero ahora lo que deseo que veamos es que no solo la oportunidad del cojo siendo sanado abrió las puertas para Pedro y Juan predicaran a muchos, pero ahora también a ellos ser encarcelados, también es una nueva oportunidad para predicar a otro grupo. Y en este caso, lo vemos en versículos 5 y 6, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Un grupo, una clase totalmente diferente y ahora a ellos también tienen la oportunidad de predicarles. Adicionalmente, necesitamos ver la respuesta de estos. Porque ellos al oír a Juan y Pedro, le predicaron a la multitud, ahora le están predicando a ellos. Dice el versículo 13, estamos siguiendo aquí un resumen del capítulo 4 de Juan, de Hechos. Dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Esa es la palabra que quiero que veamos con claridad. Les reconocían que habían estado con Jesús. Comenzó en el capítulo 3. ¿Por qué se maravillan que este cojo ha sido sanado? Porque es Cristo el que lo ha hecho. Y ahora estos oyen a Juan y a Pedro predicar. Igual manera se maravillan. Y se maravillan no de un milagro, pero lo que quizás sí es un milagro, que estos hombres no tienen ninguna capacidad para hacer lo que están haciendo. Son indoctos, son pescadores, no tienen ningún estudio en letras, están con denuedo y con potencia hablando la palabra de Dios, que ellos mismos se maravillaron, se quedaron atónitos. Dos cosas que se destacan en la respuesta de esos jefes, esos líderes, los escribas, los sacerdotes, entre ellos nombrado Anás, Caifás y Juan y Alejandro, vieron que hablaban con denuedo y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sabe que si nosotros, tú y yo, vamos a poder extender el reino de Dios sin impedimento?
nosotros también necesitamos hablar con denuedo. Es la pregunta que estamos contestando a través de esta mañana. Y nos dice aquí que reconocieron no solamente que estaban hablando con ese denuedo, pero porque reconocieron que habían estado con Jesús. Se maravillaron. No tenían sentido por ello que estos hombres tuviesen un mensaje tan poderoso sin tener alguna preparación o educación. Y tuvieron que reconocer que lo que lo distinguía a estos hombres, amados, no era que estaban vestidos bien o tenían algunas capacidades, sino habían estado con Jesús. Y entonces continúan en el versículo 13 diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí tenemos un tren que no puede pararse. Aquí tenemos un problema. Nosotros no queremos que ellos hagan esto. Nos están estorbando ellos a nosotros. Nosotros queremos que el pueblo nos siga a nosotros, pero el pueblo está siguiendo ahora a ellos. Y estamos descubriendo que ellos están predicando en un nombre que es el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Y se han apuntado, y no le estamos entrando en ello por el mensaje de Pedro y de Juan, es que ustedes lo han crucificado. Así que se sentían ofendidos. Versículos 16 y 18 concluyeron estos hombres qué iban a hacer con Pedro y Juan. 2 palabras: amenacémosles. Vamos a amenazarlos. Vamos a hacer lo que se sientan que no pueden hacer lo que están tratando de hacer. Y vamos a intimarlos también. Dice, amenacémoslos y les intimaron en que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Y entonces los soltaron. No estaban preocupados por lo que decieran. Noten, estaban preocupados porque hablasen en el nombre de Jesús, que no mencionen el nombre. Y lo que Jesús, bueno, ese es todo el mensaje de ellos. Es lo único que podían hablar, es lo único que podían decir. Hermanos, yo no sé con seguridad, quizás tú seas diferente, pero me parece que probablemente todos nosotros estuviéramos más que satisfechos con ser libertados de la cárcel, ¿no? Y salir de nuestro problema. Cuando hombres con tal poder y autoridad, hermanos, cuando un policía, un jefe, un juez te amenaza con más cárcel y más dolor, y aún te intima fuertemente, más que una vez, la gran mayoría de nosotros respondiéramos obedeciendo, ok, bueno. A lo menos para evitar las consecuencias, ¿no? No pienses que nosotros somos tan valientes que vamos a desafiar las autoridades y seguir haciendo algo. Eso no es natural. Eso era sobrenatural. No fue así. Primero, no fue así porque Pedro y Juan tomaron otra oportunidad para predicar la verdad. Dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron cuando dijeron, no hablen de Jesús. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tomaron oportunidad para predicar de la verdad. Y segundo, al ser soltados, liberados de la cárcel, determinaron predicar aún más. Dice el versículo 23 y 24 de Hechos 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, y aquí están palabras claves, alzaron unánimes la voz a Dios. Se unieron, la iglesia, el pueblo de Dios se unieron con otros creyentes y comenzaron a orar. Por supuesto, la oración es indispensable, es central, es lo primero de todo. ¿Y qué oraron? Bueno, muy importante, quizás algunos orarían diferente. Yo deseo saber lo que oraron. Oraron fue quizás que Dios removiera las dificultades y la oposición para que ellos pudieran predicar sin problemas.
¿O fue evitar ser encarcelados otra vez? ¿Oraron por tal cosa? ¿O fue quizás por un mensaje más simple, menos ofensivo, para evitar las dificultades que habían enfrentado? Ninguna de esas cosas. Puedo hacerte una pregunta directa: ¿por qué oras tú cuando tienes problemas? Estos creyentes pidieron confianza y valor. Pidieron por fuerzas. Pidieron por denuedo. Miren el versículo 24. Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta primera cosa que estamos considerando, hermanos, es una pregunta: ¿de dónde sacaron esta fe inconmovible e inquebrantable? ¿De dónde? Bueno, la primera parte de nuestra respuesta es que oraron. Lo segundo que quiero que pensemos juntos es que pidieron por denuedo para hablar la palabra de Dios. Es lo que pidieron. ¿Qué es denuedo? Denuedo cristiano, denuedo que Dios le entrega a los suyos, es tener una interna convicción, valentía, coraje, urgencia, impulsada por el Espíritu de Dios. Esa es mi definición. Denuedo cristiano es tener una interna convicción real, valentía, coraje y urgencia impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que yo haga algo y nada me va a detener. Como ese tren, nada me va a detener. Y pidieron por denuedo: Señor, tenemos que hablar tu palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren lo que han hecho. Señor, danos a nosotros lo que necesitamos. Una interna convicción, denuedo, una valentía, un coraje para, con urgencia impulsada, seguir haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Y también pidieron, acompañado de eso: Señor, y haz más milagros. Ya vimos cómo tú operas con milagros. Este hombre cojo causó, al ser sanado, que miles vinieran a oír tu palabra. Básicamente ellos buscando que Dios opere de tal manera que se oportunen oportunidades para predicar. Imagínate que la iglesia empiece a orar: Señor, permite que dificultades y problemas y circunstancias se aparezcan con las vidas que conocemos para que se oportunen oportunidades para predicarles el Evangelio. Parece locura, pero es la forma que Dios opera. Señor, haz milagros. Que tú, al presentarte con esas dificultades, tú operes cosas milagrosas para que el mundo vea que eres tú y no nosotros que operas y que haces grandes cosas. Y que entonces puedan oír el mensaje de esta gran salvación que tú ofreces a todos. Otra vez quiero preguntarte, hermanos, ¿por qué oras tú en momentos donde tienes desafíos en tu vida? Cuando hay confusión o cuando hay una cosa que no te va bien. Si eres como la gran mayoría, hermanos, seguro oras por ser librado de las dificultades que enfrentas o por soluciones a tus problemas. Y no hay nada malo con eso. Eso está bien. Dios desea librarnos, amén, de dificultades en esta vida. Pero notemos, hermanos, por lo que pidieron estos apóstoles. Y esto es la parte interesante y central cuando comenzamos a contestar por qué pidieron estos. Antes de pedir por un cambio de las circunstancias alrededor de ellos, atender lo que estaba pasando, pidieron por un cambio interno de sus corazones. Un cambio interno de corazón. Es lo segundo que quiero que pienses. Su petición por denuedo es: Señor, tú tienes que cambiarnos a nosotros internamente, porque no tenemos denuedo. Nos acaban de intimar,
y vimos que era tu presencia en nosotros que nos pudo responder con denuedo. Pero Señor, necesitamos más denuedo. Necesitamos más de ti. ¿Tú sabes lo que una vida hace cuando ve que Dios lo usa? Se humilla y dice, Señor, tú lo hiciste, necesitamos más de ti. Haz más y lo hace, que seas tú, Señor. Otros quizás errantes dicen, mira lo que yo hice, y tratan otra vez y fracasan. Pero los humildes, los que conocen a Dios, sí saben que Él lo hizo. Pedro y Juan saben que fue Dios que sanó al cojo. Y se lo dijeron, no nos miren a nosotros no hicimos eso, no, fue en el nombre de Jesús que este hombre ha sido sanado. Dios, dános más de nuevo para hablar estas palabras, estas verdades. Pidieron por un cambio interno de corazón, por un poder interno para enfrentar las circunstancias de sus vidas con denuedo, para hablar de Él con denuedo, para no ser cobardes. Y no solo no tener temor antes de las intimidaciones que obviamente iban a enfrentar, sino tener más valentía para hablar con más valor aún. Danos más valentía, más denuedo, Señor. Orando con denuedo para predicar el Evangelio sin importar las circunstancias. ¿Tú sabes lo que nos detiene para compartir el Evangelio con cualquier persona? Es esto mismo. Falta de denuedo que solo Dios provee. Porque si nosotros ya sabemos que si es en nuestro poder o nuestra fuerza, eso es lo que sabemos, ¿no? Y podemos intentarlo, inténtalo. Es mejor tratar que no. Tratar y fallar que no tratar. Pero cuando tú trates y tú falles, Dios te puede decir, y la razón que fallaste es porque fallaste en algo tan pequeño, no oraste primero. Señor, voy a hablar con el vecino. Señor, yo no sé, opera tú. Nos ponemos en dependencia del Señor. Pregunta, ¿cómo se cubre un corazón? ¿Cómo se consigue un corazón sin temor como estos obtuvieron? Y eso es básicamente ese resumen que les di para llegar a este punto que es el centro del mensaje. ¿Cómo se cobra este corazón? ¿Cómo se consigue este cambio interno por lo cual ellos pidieron? ¿Qué nos enseña el texto de cómo Dios hace esto? Porque es muy importante lo que vemos en el texto como respuesta. Otra vez quiero decir que tu opinión y mi opinión o tu respuesta y la mía no tiene ninguna comparación con lo que la palabra nos enseña y dice al respecto de cómo estos hombres cobraron no tener temor, sino obtuvieron un corazón lleno de denuedo, de coraje, de valentía para aún más fuertemente predicar acerca de Jesús en medio de las circunstancias difíciles que habían enfrentado. ¿Cómo lo obtuvieron? Bueno, nuestro texto nos dice acerca de 4 fuentes a las que ellos recurrieron. Nuestro texto aquí en Hechos 4 nos habla de 4 fuentes. La primera es que recurrieron a la soberanía de Dios. Recurrieron a algo que ellos veían que era vital para tener un denuedo, ese denuedo que buscaban. Estos sabían exactamente qué hacer, estos discípulos, Juan y Pedro. Reconocieron la soberanía de Dios. Miren el versículo 24 de nuestro texto. Dijeron, esta es su oración, los detalles de su oración. Señor, soberano, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Tú sabes dónde uno comienza? En el principio. Dios creó todo. Dios tiene autoridad sobre todo. Quiero decir con simpleza, Dios es el rey de todo. Ese es nuestro mensaje. El mensaje no es Él es un salvador o es el salvador. Él es el rey de todo. Los salvos y los inconversos. Los perversos y los santos. Él tiene autoridad sobre todos. Todo el mundo, toda mente, todo corazón. Él es Dios de todos y Él es rey sobre todo rey. Ese es el mensaje del Evangelio. Y reconocieron el señorío suyo
su soberanía. Soberano Señor. Relataron la historia de la creación y reconocieron que Dios es real y Rey de toda la creación. Rey de todo. Ahí comenzó y es uno de los de las fuentes a la cual ellos acudieron. Reconocieron que Dios es soberano. Segundos, citaron las promesas de Dios. No solamente reconocieron la soberanía de Dios, pero segundo, también citaron las promesas de Dios. ¿Tú sabes que necesitamos conocer sus promesas? Inmediatamente fueron, reconocieron, recordaron el Salmo 2 y dice en el versículo 25 y 26, el Salmo 2, porque por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontonan la gente y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Inmediatamente citaron las promesas de la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios que concernían lo que ellos estaban enfrentando. Conocían tan bien las Escrituras. Otra cosa que necesitamos. ¿Verdad que debemos tener nuestra Biblia a nuestro lado? No tanto nuestro celular como nuestra Biblia, como dicen por ahí. ¿No? ¿Puedo molestarte por un momento? Levanta tu Biblia, quiero verla. Ok, hay bastante. Si no tienes tu Biblia, acércate a otro creyente a tu lado. Un creyente, quizás. ¿Me entiendes? Tú debes tenerla contigo. Ahora no estoy diciendo, yo sé, yo también muchas veces tengo solamente mi celular y no mi Biblia. Estoy bien. Pero estoy diciéndote cuán importante es nuestra Biblia, amén. La palabra de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios. Conocían tan bien las Escrituras que cuando enfrentaban sus problemas y sus dificultades y sus persecuciones, sabían exactamente qué orar y a qué promesas recurrir. No oraron cualquier cosa. Sus bocas se abrieron y citaron consciente que dice la palabra. ¿Por qué se amontona la gente? ¿Por qué tienen tanto problema con el ungido de Dios? Los pueblos cosas vanas hacen. Aún se reúnen los reyes de la tierra. Y ellos tenían esos sacerdotes, esos jefes. Y los principales se juntaron. Y entonces mira lo que están aprendiendo. No se juntaron contra nosotros, sino contra Él. Se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Es Cristo. Jesús era el centro de todo esto. Y vieron que la palabra se lo rectificaba. Así que no solamente reconocieron la soberanía de Dios y no solamente citaron las grandes promesas de la palabra de Dios, pero también miraron a Jesús como el todo. Y hermanos, esto es principal. Nosotros nos llamamos cristianos porque Él es Cristo. Nosotros somos seguidores de Jesús y solamente de Jesús. Él es el soberano, el Dios de la tierra. Miraron a Jesús como el todo, sabiendo que esta posición era realmente no contra ellos, sino contra Él, contra Jesús. El nombre de Jesús había sido nombrado y ese era el problema que tenía la gente. Y eso es lo que ellos tenían que hacer aún con más denuedo. Vinieron a Jesús o vieron a Jesús como la razón de la oposición. Jesús era la razón por la cual ellos habían experimentado esta posición. Vieron a Jesús como el poder soberano en contra de esta posición. Él es el que había puesto su poder para traer sanidad a este cojo. Y vieron a Jesús como el soberano Señor sobre todas estas circunstancias. Y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Dice aquí en el versículo 27 y 24, donde ellos están orando, de Hechos 4, 27, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se puso contra él? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera.
que la muerte de tu hijo y la resurrección de tu hijo todo estaba en el plan. Tú usaste a estos hombres para traer la crucifixión de tu hijo porque tú eres soberano. Y ahora estamos predicando de la crucifixión de tu hijo porque tú eres soberano. Y el mensaje de la crucifixión de tu hijo está trayendo convicción a muchos porque tú eres soberano. Y nombrar el nombre de tu hijo, hermano, oh Dios, es todo lo que tenemos que hacer, principalmente porque Dios es soberano. Y hay poder en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Hay solamente un Salvador del mundo, el Hijo Santo de Dios. Amados, nuestra fe y nuestro denuedo solo crece cuando estamos poniendo nuestra atención y oyendo su palabra. Señor, ¿qué tú dices? La fe viene por el oír. ¿El oír por qué? ¿Por el mensaje del domingo? No. ¿Por lo que dijo Amado Portal el predicador? No. Por la palabra. Y quiero hacer una directiva aquí. No es lo que yo digo o lo que predico o lo que leo. Es que tú oigas la palabra de Dios de Él mismo. Que Él te hable. Que a través del mensajero tú oigas al que envió el mensaje. Tenemos que oír a Jesús hablar. Su palabra a nosotros. No podemos anticipar oír su voz de dirección sin conocer su palabra. No estoy hablando de alguna emoción, yo creo que oí a Dios. No. Que tú a través de su palabra, tú oigas Jesús diciendo, esto es contigo. Yo te llamo a ti. Esto es para que tú confíes en mí. Esto es lo que yo estoy haciendo. Estos apóstoles, hermanos, estaban orando las Escrituras. Amén. Estos apóstoles estaban entendiendo que todo era acerca de Jesús. Toda sanidad, toda liberación, toda salvación, toda posición, todo era acerca de Jesús. Nosotros debemos conocer las Escrituras así también. Ella dice y declara la verdad. Conocer su palabra de tal manera que cuando la vida nos corta, sangramos Escrituras. Que cuando el dolor viene, lo que sale de nosotros no es una barbaridad, sino una verdad. Que lo que sale de nuestras vidas es la verdad de Dios. Porque está ahí en nosotros. Sangramos la verdad. Este mundo nos quiere destruir, pero el mundo no nos puede destruir. Nosotros estamos en las manos de un Dios soberano. Deberíamos conocer las verdades. Les dije que hay 4 fuentes a lo cual recurrieron estos apóstoles sabiamente. Recalcándolo, reconocieron la soberanía de Dios. Segundo, citaron las promesas de Dios, conocían la palabra y miraron a Jesús como el todo de todo esto. Él era el centro, el propósito, el principio y el fin de todo esto. Y finalmente, porque le dije que habían 4 fuentes para recorrer para un denuedo como este que habían pedido. Versículo 31 de Hechos 4 nos da la respuesta. Cuando hubieron orado, noten que oraron, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo cuarto es que fueron llenos del Espíritu Santo. Como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, hablaron con denuedo la palabra de Dios. No fallemos en entender el significado de esto, amados. Estamos hablando de la presencia de Dios en los hijos de Dios. Lo necesitamos. Su presencia es la esencia de denuedo. No yo, no tú, dependiendo de nuestra fuerza, de nuestro poder, no. O el ser personas capacitadas, no. Es Dios que nos salva, el mismo que vive en nosotros. Él es el tren de nuestra salvación. Y también es esa arca, ese poder. Él es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Él es el que llena nuestras vidas.
Y hermanos, quiero decir que esta es una pieza monumental de la experiencia cristiana. Hay muchos creyentes que entienden y conocen y van a la iglesia y aprenden muchas cosas y viven sus vidas de maneras apropiadas que agradan a Dios en ciertos niveles de su vida, pero se quedan hasta ahí, no avanzan más. No caen en las manos de un Dios vivo para ser utilizados y usados por Dios, para servir al Dios soberano, consciente que Él es soberano, consciente que Él tiene poder sobre todo, consciente que Él nos ha llamado para ser útil en sus manos y ser pregoneros de las verdades de Dios. Esta es una pieza monumental de la experiencia cristiana. Pedir que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de ellos cada día. ¿Estás pidiendo? Y te animo que tú pidas, Señor, lléname. Lléname de ti. Señor, yo te necesito a ti. Más conocimiento no me va a dar nada. Más experiencia. No. Tu presencia hace toda la diferencia. Ser llenos del Espíritu de Dios, estar llenos de la presencia de Dios es donde se encuentra la verdadera valentía. Amén. El verdadero denuedo, el verdadero coraje. Y para nosotros, hermanos, para culminar este mensaje en esta mañana, comienza en nuestra búsqueda privada, personal, individual, y también en nuestra búsqueda corporal como pueblo de Dios. Para nosotros comienza en nuestra búsqueda privada, personal, individual y también corporal. Tenemos que ver que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que entender que tenemos que llegar a la conclusión que solo siendo llenos del poder de Él podemos obtener lo que necesitamos para ser buenos testigos de Él. No hay otra manera. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En la versión en inglés dice, come boldly unto the throne of grace. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es orar, venir a Él. Señor, acerquémonos confiadamente. Él responde a estas oraciones. Cuando oraron, Él respondió y fueron llenos de denuedo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Y hermanos, diariamente tenemos que buscar su presencia en todas nuestras circunstancias. Por sus milagros, por su obra, por su plan, por oportunidades en medio de las circunstancias, siendo nosotros llenos de su presencia, viendo a Dios siendo glorificado. Señor, ayúdame a darte a conocer a otros. Así que quiero hacerte esta pregunta personal en sentido de aplicación. ¿Dónde necesitas tú la plenitud de Dios, su llenura? Porque comienza personal, como dije. ¿Dónde Dios tiene que operar en tu vida? Su obra. Milagrosamente hacer lo que tú no puedes hacer en tu vida. Y te aseguro que de nuevo tiene que ver con todo. Él tiene que operar en una manera en tu vida personal que tú puedas decir, Señor, esto es lo que tú dices, esto es lo que tú haces. Que Dios te hable por su palabra. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú puedas someterte a Él y decir, Señor, hazlo en mi vida. Activamente buscando su voluntad en toda área de nuestra vida. Tiene que comenzar así, individualmente, pero no puede terminar así. No. Deseamos que su reino venga sobre nosotros. Jesús enseñó, venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad, no la nuestra. ¿Tú sabes que Dios quiere traer su voluntad en tu familia? Con tus hijos, tus hijas, con tu cónyuge, con tu madre, con tu padre, con las familias que están cercanas a ti, con tu vecino y hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Estos no oraron solo, noten en nuestro texto, estos oraron juntos. Para que todos fuesen llenos de la presencia de Dios. Quizás es viendo una persona solita por ahí. ¿Cómo quizás Dios te use? Una persona solita,
sola, parada, que necesita oír de parte de Dios, y Dios te pueda mover a ir a acercarte a un compañero de trabajo, hermanos, que es difícil. Tú sabes que tenemos compañeros de trabajo que son difíciles, que tienen problemas, y el problema de ellos viene a ser tu problema. Ira o impaciencia o a saber qué. O te hablan fuertemente, o te maltratan. Necesitan ver la paciencia de Dios, el amor de Dios, la ternura de nuestro Salvador. Comienza con nosotros muchas veces. El primer acto para tener de nuevo, hermanos, y es aquí la conclusión de este mensaje, es pedir. Tenemos que pedir. Podemos decir orar, pedir. Es donde comienza. Y algunos dirán, bueno, amado, lo que tú no leíste esta mañana es que ellos oraron después de todo esto, no antes. No, eso no es cierto. Todo comenzó con oración. Miren el primer versículo del capítulo 3. Juntos al templo subían a la hora novena, la hora de la oración. Ellos iban a orar. Y en el camino a orar, que aún Dios operó. Comenzó con ellos buscar a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, Dios va a hacer cosas para que tú busques a Dios aún más. Comienza con pedir. Y es pedir juntos como un cuerpo. Juan y Pedro subieron juntos para orar y encontraron a este hombre cojo. Y Dios los detuvo en su plan para que ellos oraran. Y Dios hizo algo grande a través de, con simple deseo e intención de ir a orar. Y seguro ellos todos, la hora novena, la hora de la oración, ellos siempre iban al templo a orar. Es pedir juntos como un cuerpo, humildemente pidiendo por ese denuedo que solo viene de su presencia, que Dios nos use, pero no porque nosotros somos algo, pero porque Él es poderoso. Esto es lo que nos pone sobre ese tren, hermanos, este tren que no puede ser detenido. Esto es lo que nos une a Cristo, que es inconmovible. Cuando somos unidos a Cristo, el poder de Dios, el Evangelio se puede mover en y a través de nosotros. Lo estoy repitiendo esta mañana. No porque nosotros somos tan poderosos y nada nos puede detener, sino porque Él es tan poderoso y nada lo puede detener a Él. Esto es lo que Dios quiere hacer, lo que Él ha determinado hacer. Y quiero decirlo bien claro, lo que Él está haciendo en este mundo. Lo único que importa es si tú quieres ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ver a vidas venir a Cristo. Yo quiero ver a corazones transformados. Yo me gozo cada domingo estando con ustedes. Cuando llegue una casa nueva, yo me lleno de más gozo. Porque aquí hay otra oportunidad, otra vida que va a conocer al Mesías. Cuando estoy en la calle, tengo oportunidad, hermanos, compartir la verdad. ¿Cómo oró Pedro y Juan? Sus palabras: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Como dice 2 de Timoteo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Y entonces dice Pablo a Timoteo, por tanto no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor. Así que para terminar en esta mañana, yo quiero orar. Yo quiero que oremos. Si tú sabes que esto es para ti, para mí, comencemos juntos orando. Señor, necesitamos tu presencia, llénanos. No solamente en una forma ligera o superficial, sino llénanos para que nosotros podamos ser pregoneros de lo que tú quieres que hablemos. Que se pueda decir de nosotros también, como dice el último versículo de Hechos, predicaban el reino de Dios y enseñaban acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que también se pueda decir nosotros que vivimos así, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Podemos orar juntos? Puestos de pies en esta mañana, si fueron tan amables, amados. Invito al grupo de alabanza que puedan pasar para
culminar aquí después de nuestra oración o mientras que oramos. Padre nuestro, estás tan grandemente exaltado en este mismo momento. Más allá de los cielos, creador de todo, Dios soberano sobre toda la tierra. En esta mañana nosotros, como pueblo tuyo, rescatado por tu gracia, venimos delante de tu trono, juntos, pidiendo que tú te derrames. Viendo nuestra necesidad de ti, viendo la grandeza de quien tú eres, viendo que tú no nos has llamado sin propósito y sin plan. Queremos en esta mañana, Padre, pedir que tú, Señor, te acerques a nosotros. Ven, Padre, y habla a nuestro oído y llena nuestros corazones. Remueve de nuestra vida, Señor, todo aquello que tiene que ser removido. Y cáusanos a poner atención solamente a ti y a tu obra. Que los argumentos de este mundo y las batallas de este mundo y los problemas y las dificultades de este mundo, Señor, no sean suficientes para detenernos a nosotros, a lo que tú nos has llamado. No solamente pedimos por tu ayuda, Señor, pedimos por tu todo, porque nosotros nada podemos hacer, Señor. Tú lo tienes que hacer todo en todos. Así que clamamos a ti, Señor, que tú seas ese único fiel, ese único, Señor, que puede conceder a tus siervos, Señor, ese denuedo para hablar tu palabra. Ese único, Señor, que puede acercarse a nuestras vidas y mostrarnos que todas las cosas de nuestra vida son pasajeras y no importantes, pero lo que tú estás haciendo, eso sí vale. Eso tiene valor eterno. Y ayúdenos, Señor, a ser pregoneros en nuestras familias. A ser, Señor, aquellos que hablan tu verdad cuando nos reunimos con amistades. Que no sean todos juegos y hablar de diferentes cosas y vivir este mundo como el mundo lo vive, sino que sea, Señor, qué tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces, tristemente, no estás haciendo mucho porque no te están buscando mucho. Pero por eso venimos aquí para buscarte, para pedirte, Señor, que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. Atráenos. Permítenos, Señor, que te busquemos. Atrapa nuestros corazones para que veamos que tú eres lo único que tiene valor en este mundo. Y que corramos en pos de ti. Atráeme y en pos de ti correremos, Señor. Atráenos. Permítenos, Señor, ver tu hermosura. Porque muchas veces no tenemos ni deseo por ti porque no te estamos viendo. Cambia nuestros deseos, Señor. Que no solamente oigan, Señor, que debemos estar leyendo Hechos 4 y 5 esta semana, pero que lo hagamos. Y que tú nos hables. Y que tú empieces una obra especial llenándonos de tu presencia por tu palabra. Padre, te pedimos en esta mañana que tú llenes a tu pueblo con tu Santo Espíritu. Para que podamos, Señor, ser pueblo, Señor, útil en tus manos. Derrama de tu presencia en cada corazón aquí. Y Padre, atrae a muchos a ti. Que tú, Señor, que puedes aún hacer que las piedras te adoren. Que tú nos permitas, Señor, ver a muchos venir a ti. Y que te adoren. Que te alaben. Y que declaren tu gran nombre. Llénanos de ese gozo, Señor, de ver cómo tú salvas y rescatas a muchos. Y que podamos llenarnos de gozo viendo, Señor, que pudimos ser utilizados para ser
la cosa más mínima y pequeña para que tú seas, Señor, glorificado y exaltado. Ayuda a tu pueblo llenándonos de tu presencia, Señor. Y comenzamos aquí pidiendo juntos, pero que no termine aquí, Padre. Que cada vez que nos reunamos pidamos por tu presencia, por tu llenura, porque eso es lo que hacen aquellos que te sirven, que te honran, que te buscan, que te aman, que te conocen. Llénanos de ti, Señor. Y que tú remuevas todo impedimento y nos des toda libertad para hablar tu palabra con todos y en toda circunstancia. Esto pedimos juntos en esta mañana, Padre. A ti elevamos esta petición con el corazón en la mano, Padre. Son palabras que solo tú puedes responder a ellas. Pero lo hacemos con fe, Señor. Creyendo que tú eres el Dios poderoso, potente, capaz, Señor, de llenar a tu pueblo. Comienza con 1, 2, o 10, o 10, o 20. Comienza con nosotros, Señor. Opera en nosotros. Llénanos de ti. Porque fuera de ti, Señor, nada tenemos. Y fuera de ti nada podemos desear, Señor. Y fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero te tenemos. Llénanos de ti. Pedimos juntos en esta mañana. Sea todo para tu gloria y tu honra, para tu exaltación. Y que en el día por venir, Señor, podamos mirar atrás y decir, ciertamente ese fue Dios. Esa fue la obra de Dios. Porque nosotros como iglesia comenzamos a pedir conforme a su voluntad. Que así sea, Señor, pedimos. En el nombre de Cristo.